Líderes de opinión, columnas político-financieras. Muy buenos días, damos inicio al resumen con las palabras de los principales líderes de opinión. Tip por Mariano Alvarado para el periódico El Sol de Durango. ¿Otra vez la mentira repetida? ¿Que se privatizarán los servicios Seguro Social y el ISSSTE? Brincos diera el derechohabiente, porque lo que ocurre es que quienes no tienen miedo sino pánico a la medida son los trabajadores de ambas instituciones. El derechohabiente recibirá el mismo servicio aunque con menos deficiencias y el pago de sus cuotas, las de su patrón y las del gobierno, serían mejor aplicadas. Claro que los trabajadores tienen terror porque se acabarían muchas irregularidades como la del paciente con una cita programada durante 2 meses y el día que llegue se encuentra con que el médico no asistió porque no quiso y esta se la programan para 2 meses después. Y conste que los empleados del seguro no se dan cuenta que son los derechohabientes los que les pagan sueldos altos, casas de lujo para los altos funcionarios, 3 meses de aguinaldo. Pero no, duerman tranquilos. Nunca he creído que como el ISSSTE lleguen a privatizarse. Clama por su dinero, en Historia de Reportero por Carlos Loret de Mola para el periódico Victoria de Durango. Desconfían los unos de los otros, se miran con recelo y se acusan de haber traicionado la causa. Entrar a una de sus reuniones es atestiguar que la deslealtad y la fractura son los denominadores comunes entre las distintas facciones que componen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE está dividida, carcomiéndose después del golpe que les arrebató su principal fuente financiera y de control político, que era el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO. Los distintos grupos que la conforman y que responden sobre todo a las distintas regiones geográficas de Oaxaca se denuncian entre sí por haber cooperado con el gobierno federal, soltando información para que recuperaran sorpresivamente la rectoría del IEPO. Rubén Núñez, el dirigente más famoso de la sección 22 de la CENTE, está siendo vapuleado. En esas reuniones intensas, según me revelan quienes han tenido acceso, le atribuyen una mala conducción del movimiento. Lo responsabilizan de haber llevado las cosas con el gobierno hasta el punto en que lo dejaron desarmado, política y financieramente. El Chapo hace el milagro. Arropa el PRI a Peña Nieto, en Itinerario Político por Ricardo Alemán para el periódico Victoria de Durango. Durante buena parte de la gestión de Enrique Peña Nieto, sobre todo cuando empezó el declive de su popularidad, a los ojos de la opinión pública parecía que el PRI y todo el gabinete habían dejado solo al presidente. Desde escándalos como la Casa Blanca y los 43 de Iguala, pasando por Tlatlaya y los recurrentes escándalos por el vandalismo de la CENTE, todos los actores políticos opinaban, cuestionaban y sentenciaban, menos los hombres del PRI y los integrantes de los gabinetes legal y ampliado. Parecía que la consigna era dejar solo al presidente, pero también era evidente que no pocos gobernadores del PRI operaban bajo esa lógica, ya que muchos de ellos escondían la cabeza en la problemática local, cuando era momento de aparecer en defensa del primer priista. Pero el fenómeno avestruz fue más claro luego del golpetazo a todo el gobierno federal, y no solo para el presidente, que significó la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La paliza social al presidente fue equivalente al rechazo que en 1994 a 1995 provocó el error de diciembre y que a la postre costó al PRI y al gobierno de Zedillo la pérdida del poder presidencial. También es el caso del Chapo. El PRI, buena parte del gabinete y los gobernadores dejaron solo al presidente Peña Nieto. Los únicos que dieron la cara fueron el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, el comisionado de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y la procuradora Arely Gómez. Columna Cena de Negros por Dionel Sena para el periódico Órale que Chiquito. Luis Videgaray, el gran aliado de Jorge Herrera Caldera. La visita del actual secretario de Hacienda y Crédito Público a Durango, Luis Videgaray Caso, no fue una gira de trabajo cualquiera, pues visitó el estado que gobierna su gran amigo Jorge Herrera Caldera, con quien inició una relación de amistad desde que ambos eran secretarios de finanzas de sus correspondientes estados, la cual se robusteció con el paso de los años y al parecer hoy en día se ha podido plasmar en los hechos y no solamente en el discurso. Desde luego que además de hablar del tema económico y financiero, seguramente que en las reuniones privadas entre el funcionario federal del primer nivel y el mandatario estatal se abordó el tema político con miras al 2016, donde Luis Videgaray seguramente le planteó el escenario probablemente tanto al interior del partido como los mecanismos y criterios a utilizar en torno a quién será quien salga con la candidatura del tricolor en cada entidad, cuestión importante tomando en consideración la carrera
carrera que desde hace meses protagonizan Leticia Herrera, Esteban Villegas y Ricardo Pacheco. Algunas voces aseguran que Jorge Herrera Caldera podría tener futuro en la administración pública federal una vez concluido su mandato al frente del gobierno del estado de Durango. Pues bueno, uno de los proyectos que seguramente tienen contemplados es trabajar muy cercano al actual secretario de Hacienda y Crédito Público, lo cual no suena tan descabellado, tomando en consideración las relaciones públicas que el gobernador ha podido construir a lo largo de los últimos 5 años. Algunos aseguran que son amistades de primer nivel. De esta manera terminamos con un recorrido con las palabras de los principales líderes de opinión. Mi nombre es Francisco Hernández. Tenga usted un excelente día. Líderes de opinión, columnas político-financieras.